Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero presentar a Enrique Bersemen, es un ideólogo educativo. Este fue uno de los que primeros, como dice acá, fue uno de los primeros preocupados por la educación. Él pensaba que la educación debía ser una educación eh, consciente. Fue un maestro, fue uno de los primeros colaboradores del modelo de modelo de Orizaba, fue una escuela, en los cuales se, se fundó con una nueva pedagogía. Él pensaba que la pedagogía debía no ser tanto en lo religioso, sino también como enseñar historia, eh, y otras materias. En este tiempo, la, la escuela también se pensó como una manera de uniformar a los estudiantes, eh, de, y de no ser obligada tanto como el catolicismo en sí. Eh, Orientó la reforma de educación en métodos pedagógicos. Retzamen fue uno de los que pensó la educación como con métodos pedagógicos. Eh, en dicha escuela quería enseñar como lenguaje, geometría, cálculo, dibujo, geografía, música y gimnasia. A Enrique Retzamen se le encargó las nuevas escuelas llamadas cantonales. En estas escuelas, como vieron que era tan, o sea, fue como vieron que estaba funcionando tanto este método que empezaron a hacer más escuelas en más partes del mundo. Por ejemplo, la, estas, el ponía con el objetivo de volver a como a integrar esas nuevas ideas que tenía Retzamen de la nueva pedagogía, ya que estaba comprobada a nivel estatal su efectividad frente a los campos de la pedagogía. Bueno, ya después de que empezaron a surgir estas nuevas escuelas, se dieron cuenta que necesitaban un reglamento. Entonces, estos reglamentos debió haber sido escritos por el gobernador, pero el gobernador se las encargó a Retzamen y a otros colaboradores. Entonces estos hicieron las reglas, el manual, por decirlo, el manual de convivencia de esta época. Y fue aprobada, obviamente, por el gobernador. Bueno, gracias. Después de esto, Retzamen tomó la dirección de la escuela de la escuela veracruzana. Después de esto, ya como se dieron cuenta de que este fue uno de los primeros que impulsó para que se diera la nueva pedagogía, a Retzamen se le puso el nombre de él a la escuela de Fue conocida como Enrique Retzamen. Por otro lado, vamos a ver que él tuvo a la hora, él también se le encomendó preparar a los maestros de primaria. Entonces, con esto, este
trabajo tenía 3 aspectos fundamentales en los que se basaba más que todo para que Repsamen educara a estos nuevos educadores de la primera infancia. Como uno de ellos era impartir la nueva pedagogía, o sea que al enseñarles a los nuevos profesores a cómo, enseñarles la nueva pedagogía, a que tuvieran en cuenta la literatura, la geometría, la aritmética, la música, el ejercicio. Entonces, esto era lo que quería que, eso era lo que debía él impartir a los nuevos educadores. Después de ellos se seleccionaba una de las personas para lecciones del pedagogo. Eso quiere decir que elegían a uno de estas personas para tener lecciones con pedagogos. Ya después, al terminar estas lecciones, ellos se podían volver a su lugar de residencia, donde vivían, a sus pueblos, para que ellos les enseñaran a otras personas a cómo ser profesores. Entonces ya no se volvían profesores de niños, sino profesores para educar a otros profesores. Entonces esos eran los elegidos. Por otra parte, Repsamen fue uno de los que él se puso a pensar. La lectura y la escritura deben ser igual fonéticamente, porque los niños debían también, al escuchar, podían escribir. Entonces estaba como en esa posición de que la lectura tendría que ser igualmente fonética. Si lo que yo digo, tengo que escribirlo, como escribirlo lo mismo. Por otro lado, a Repsamen se le puso a un momento crítico porque no se le dudaba de su, ¿cómo le decía yo? Como de lo que él decía de la pedagogía. Entonces, él dijo que se apoyó firmemente en lo que decía Spencer, que la educación de un niño debe seguir en su modo, o sea, como en un orden. Entonces se apoyó mucho en lo que decía Spencer. Pero después se puso a analizar su propia teoría de que la escritura y lectura debe ser igual fonéticamente. Repsamen también se preocupó mucho por el desenvolvimiento de los niños. Él dijo que para tener una educación, para que los niños pudieran conocer y aprender, debían ver las cosas. Entonces, al momento de que el niño viera algo, lo pudiera relacionar con algo. Entonces, en eso se volvía como una educación significativa para el niño y podría desenvolverse en otras áreas como el desenvolvimiento físico, intelectual, ético y estético del niño. Para ver, entonces está viendo esto como para ver cómo podría aplicarlo en las nuevas escuelas. Por último, Repsamen fundó una revista. En 1889 fundó una revista. Esta revista lo que hacía era lo que publicaban era hechos de artículos sobre la pedagogía, los instrumentos más importantes. También decía como publicaba artículos como de cómo preparar clases con la nueva pedagogía o ideas pedagógicas. Esto se les llevó a tener una encrucijada porque en un momento muchas personas no le creyeron, y como ya les había dicho antes, entonces a lo que él publicaba estas novelas
las personas ya cuando empezó esta revista a publicar exteriormente empezaron a juzgar lo que este decía. Entonces ya al pasar el tiempo se fueron volviendo más aburridas. Entonces ya los grandes pensadores no le estaban creyendo. Pero él tuvo la idea de pues hacer su nueva teoría, que era la de escribir, de la lectura y la escritura sonaran igual. Entonces ya cogió más credibilidad ante este hecho. Cabe resaltar que Rebsamen fue uno de los primeros que pensó la pedagogía, la educación como una pedagogía y no como anteriormente en el Renacimiento la educación era para unos cuantos. Entonces él también pensaba como en la nueva pedagogía para que los pobres pudieran estudiar, que fuera una obligación estudiar y no solo para los ricos, sino para los pobres. O sea, me explico. Que fue una obligación estudiar, tener una educación, pero no importaba la clase social. Entonces podrían estudiar ricos, pobres, todos unidos. Entonces eso era lo que trataba como de que Rebsamen pudiera llegar a ese acuerdo, tener una educación para todos en sí y que el catolicismo quedara a un lado. ¿Por qué? Porque lo que hacían los católicos era imponer sus normas, sus reglas, sus costumbres. Los niños aprendían, sí, pero a ser casi acólitos. Entonces, con esta nueva ley pedagógica que estaba tratando de que Rebsamen impusiera en las nuevas escuelas que estaba fundando, esto quería ayudar a todos por igual y que el catolicismo se hiciera a un lado, ya que los niños tomarán su propia decisión de querer ser acólitos o no. Entonces, este fue uno de los primeros en preocuparse por la niñez, por el desenvolvimiento que pudieran tener. Entonces fue uno de los muy importantes porque también propuso muchas cosas interesantes y ayudó a la creación de escuelas, no solo en un sitio, sino que empezó a regarla por muchas partes de Europa. Esto ayudó a que ahora en estos momentos tengamos una educación pedagógica, no solo católica, sino pedagógica. Eso quiere decir que ya nos pueden enseñar a niños, niñas, se preocupan por el desenvolvimiento no solo saber lenguaje, geografía, sino también se preocupaban más por el desenvolvimiento del estudiante, tanto físico como estético y ético. Entonces fue uno de los momentos más importantes que tuvo Rebsamen en esta parte. Entonces hasta que llego con mi clase de Rebsamen para que lo puedan conocer un poco más y gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Santa y hoy vamos a hablar sobre Celestín Freinet. Nació el 15 de octubre de 1896 y muere en 1966. Durante su juventud vivió como un campesino, con mucha pobreza, pero esto no le impidió realizar sus estudios, ya que estudió un curso complementario de Grace y también ingresa en la Escuela Normal de Maestros de Niza. En la Primera Guerra Mundial tuvo un accidente que lo perjudicó por toda su vida, ya que toda su vida siguió con afecciones pulmonares. En el tiempo de su recuperación, Freinet lo ocupó para especializarse en su filosofía
empezó a leer filosofías de otras personas que iban haciendo que su filosofía creciera. Bueno, Freinet fue un maestro y pedagogo francés que creó muchas técnicas que llevan su nombre y que son utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica. Bueno, a Freinet se le atribuye la gestión del llamado materialismo escolar, que parte de la filosofía krausista y del marxismo. Bueno, el krausismo es una doctrina que es idealista y que se funda en una conciliación entre el teísmo y el panteísmo. ¿Pero qué es el teísmo y el panteísmo? Bueno, el panteísmo significa que según Dios, sin ser el mundo, ni estar fuera de él, eso es lo que se refiere al teísmo, lo contiene en sí y de él trasciende. Bueno, Freinet realizó una síntesis que propone la autogestión, la cooperación y la solidaridad entre el alumnado. Y esta síntesis se materializa en la introducción de la imprenta en la escuela, el texto libre y el método natural de lectura y escritura. En 1928 crea una cooperativa de enseñanza laica y de la escuela proletaria y es procedente de la escuela moderna de Freinet. Bueno, muchos educadores y analistas lo consideran como el fundador de la escuela moderna sindicalista. Bueno, Celestine Freinet tiene como varios métodos de enseñanza que a él le parecen que es lo más importante para uno ser pedagogo, que uno tenga que saber y tenga que hacer. Entonces, su primer método, por así decirlo, es que el docente tiene que saber para qué enseñar. Entonces, según Freinet, dice que uno debe enseñar para que el docente tenga la capacidad de articular pensamiento y acción en el aula de clase. Y además del aula de clase, también en el medio que lo rodea. ¿Y cómo se produce esto? Desde una pedagogía activa que tiene en cuenta el compromiso del docente en el contexto social. El segundo método que él utilizaba era qué debe enseñar un docente. Para él, el tanteo experimental, la educación por el trabajo y para el trabajo, la cooperación, la importancia del ambiente escolar y social y la necesidad de crear material para potenciar lo anterior en la práctica educativa. ¿Y qué gana con esto? Pues de este modo los niños se convierten en personas autónomas, inteligentes, trabajadoras y solidarias. Bueno, él también dice que hay un tiempo para enseñar. Entonces, ¿cuándo se debe enseñar? Se debe enseñar desde la infancia, se debe partir desde la infancia y la niñez. Y así proporcionando todos los medios y recursos para la exploración y el aprendizaje. Bueno, habíamos quedado en el anterior video cuándo se debe enseñar. Bueno, para Freinet, una escuela tiene que estar con el niño en su proceso educativo. Así genera pues sus potenciales y le ayuda a que se eduque para su vida. Bueno, otro método de Freinet es cómo enseñar. Para él se enseña a través de distintos recursos que hacen parte del método natural, como el dibujo libre,
los libros de la vida, los ficheros escolares y autocorrectivos, la correspondencia interescolar, lo cual habría que adaptar a las nuevas herramientas tecnológicas. La asamblea cooperativa semanal, las conferencias, el periodo mural, los complejos y los complejos del interés. Bueno, por último, otro de los métodos es qué, cómo y cuándo evaluar. Bueno, los alumnos deciden por sí mismo el plan de trabajo que deben llevar durante el periodo escolar, algo que les facilite la organización de tarcas de acuerdo al ritmo personal. Sin embargo, el maestro debe controlar sus progresos en cualquier momento. Bueno, ahora les voy a presentar una pequeña imagen que nos ayuda a entender mejor lo que para Freinet era la escuela, los docentes, las asignaturas y el estudiante. Bueno, Celestín formó parte de la educación del siglo XX. En esta educación, él dijo que había que haber facilidad y libertad para publicar. Se tenía que generar redes de conocimiento y capacidad para compartir información. Para Celestín, la escuela era un lugar donde se requiere de cultivar intereses y talentos. El profesor es partícipe en la producción de conocimientos. Las asignaturas deben dar importancia tanto a las artes como a la escritura, y los estudiantes son sujetos diferentes y únicos. Él dijo esta frase que dice: no podrás preparar a los alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si nosotros ya no creemos en esos sueños. No podrás prepararlos para la vida si no crees en ella. No podrás mostrar el camino, si te has sentado cansado y desalentado en las encrucijadas de los caminos.